¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Bueno, ¿vale o no vale la sesión de ayer? Empecemos a escuchar a quienes estudiaron y mucho del tema para poder opinar en estas circunstancias y que no lo hagamos nosotros. Dice el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, ampliando argumentos.
El presidente, como titular del Poder Ejecutivo, titulariza de forma exclusiva la obligación de traspasar formalmente el mando al vicepresidente en caso de acefalía temporal con motivo de un viaje al exterior. Hasta tanto no se concrete dicho traspaso, el presidente no estaría constitucionalmente habilitado para salir del país. ¿Qué quiere decir? Primero firma Villarruel, que asume las funciones, y después se va el presidente. El Poder Ejecutivo se ejerce y se traspasa temporalmente en derecho y no de hecho. Entiendo bien, ¿no? Sí, sí, eso es lo que está marcando Andrés Gil Domínguez. Lo vamos a saludar, si les parece, al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Andrés, muy buenas tardes. Juana Morín y todo el equipo del diario 11.5N te saluda. ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo bien por acá, tratando de entender, y como decíamos, ¿no? Por suerte, estás vos del otro lado para explicarle al televidente si vale o no vale la sesión de expulsión de Cuéllar. Y desde un punto de vista constitucional, la sesión es válida, porque según lo establece el artículo 88 de la Constitución, cuando el presidente se va de viaje, ocurre lo que se llama la cefalea temporal. Y es cubierto el cargo del el poder Ejecutivo por la vicepresidenta. Pero para que esto suceda, para en caso de una cefalea temporal asuma la vicepresidenta el cargo del Poder Ejecutivo, se tiene que dar el traspaso de mando a través de un acto administrativo formal, que es un acta que confecciona y da fe pública el Escribano General de Gobierno, en donde consta el día, la hora, el lugar, el traspaso de mando y el tiempo por el cual va a durar el traspaso de mando. Sin ese acto formal no hay traspaso de mando. Sin ese acto formal, la vicepresidenta no asume el ejercicio del Poder Ejecutivo de manera transitoria. Con lo cual, cuando se desarrolló la sesión del día de ayer, que terminó con la expulsión del senador Cuéllar, la vicepresidenta no se había concretado el traspaso de poder respecto de la vicepresidenta, con lo cual no ejerció en ningún momento simultáneamente el cargo de vicepresidenta a cargo del Poder Ejecutivo y de presidenta del Senado en su rol de vicepresidenta. Bien, entonces... Desde ese punto de vista, no existe ningún tipo de controversia, ningún tipo de dudas, y reitero que el principal responsable de hacer el traspaso de poder es el presidente, que es el que titulariza el Poder Ejecutivo, es el que se va de viaje y es el que tiene que garantizar el traspaso de poder antes de irse de viaje. Claro. O sea, para que quede claro, lo que debió ocurrir es que el escribano asistiera a Victoria Villarruel, que Villarruel firmara, y una vez que puso el gancho Villarruel, Milei se va del país. No antes, no antes. No antes, no puede irse antes. Y esto lo puede hacer el día anterior también. Claro. Ahora, Andrés, si yo te pregunto quién fue el presidente de Argentina ayer a las 3 de la tarde, ¿qué respondemos? Que ayer a las 3 de la tarde existió un vacío de poder en la República Argentina en términos de quién ejercía el Poder Ejecutivo plenamente. Piloto automático estuvimos, ¿no? 4 horas en Argentina. De anomalía inconstitucional, de anomia legal, una situación irregular desde el punto de vista constitucional, porque en ese periodo nadie ejerció el Poder Ejecutivo. Tuvimos sin presidente 7 horas. Por suerte estaba Francos, algún secretario de Estado estaba en Casa Rosada, ¿no? Ahora, doctor, por lo que usted explica en su posteo, entonces el presidente Javier Milei también cometió una irregularidad institucional, porque él se fue del país sin que se haya concretado el traspaso del poder. Le pregunto, en el caso de que él también quede expuesto a, no sé, una acción de incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero también cometió una irregularidad. Es claro y notorio que cometió una irregularidad. Quien titulariza el Poder Ejecutivo, quien detenta el poder y debe traspasar el poder del Ejecutivo a la vicepresidenta, es él, porque es quien está viajando y tiene que garantizar y asegurarse que antes de viajar exista el traspaso de poder con las formalidades que garantizan la continuidad institucional. Claro, claro. Ahora, se habló mucho de, otra vez, me agarro de las redes sociales, yo sé que parece un tema menor, pero con este gobierno hay que prestar
tanta atención a las redes sociales como al boletín oficial, más o menos, de una posible denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público hacia Victoria Villarroel. Por lo que entiendo, lo que estás planteando, Andrés, es exactamente al revés. El posible incumplimiento. La vicepresidenta en ningún momento incumplió con sus deberes, porque como vicepresidenta preside el Senado, presidió la sesión del Senado y ejerció plenamente sus facultades constitucionales. Pero vamos a la hipótesis de que Victoria Villarroel hubiese ejercido ambos cargos de forma simultánea. Esto no le generó al ex senador Cuidar ningún tipo de perjuicio directo e inmediato, porque era una sesión en donde la vicepresidenta no podía desempatar, puesto que o se llegaba a los 2/3 Claro, a la expulsión o no se llegaba, nunca podía haber empate. Así que aunque hubiese sido un ejercicio simultáneo de ambos cargos, que no lo fue, no le generó ninguna limitación a los derechos, no existe la nulidad por la nulidad misma. Las nulidades existen en la medida que se puedan verificar derechos realmente afectados. Y acá el eventual ejercicio duplicado de cargos por parte de la vicepresidenta, en lo que se resolvió a Cuidar, no la afecta en lo más. Si ayer hubiese ocurrido la ley bases, era otra cosa, pues la ley bases, recordemos, con el voto de Cuadra, además, con desempate, exacto, resultó empatado y ahí desempató Villarroel. Ahí tal vez sí se abriría todo un debate, ¿no? Por eso, cuando se votó la ley bases y el presidente Milei tenía un viaje, esperó primero que se votara la ley bases y después se fue de viaje y traspasó el poder. Y lo hizo a través, ¿cómo lo hizo esa vez? A través de un acta del escribano general de gobierno. Claro, en este caso, Milei se fue antes. Exactamente, el que se fue, digamos, sin buscar a su reemplazante fue Milei, el que se fue antes de tiempo, digamos. Sí, totalmente contrario a lo que hizo cuando aconteció la votación de la ley bases, en donde ahí sí la vicepresidenta tenía la eventual posibilidad de desempatar y tuvo que desempatar. Ahí esperó que terminara la sesión, recién ahí se fue de viaje y el traspaso de poder. ¿Operó en ese momento? ¿Cómo operó? A través de un acto formal de traspaso de poder. Ahora, Andrés, sé que no tenés, creo que no tenés la bola de cristal, si la tenés mejor, así nos puedes ayudar, pero yo decía recién, especulando un poco con Ezequiel, bueno, tal vez el plan es que esto entre en un derrotero judicial que haga que la expulsión de Cuadra no se concrete, sobre todo especulando con que el peronismo no sume un senador más, una senadora más. En este caso, ¿es posible que esta presentación que realizó Cuadra a través de sus abogados progrese y que entre en un derrotero judicial, o vos decís no, rápidamente va a ser descartado o debiera ser descartado? Con este argumento difícilmente te haga posibilidad de éxito. Donde quizás pueda tener mayores posibilidades de éxito es que se violó el derecho de defensa, el derecho a ser oído. Es un derecho que está en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos, que se aplica a cualquier procedimiento administrativo que tenga como fin limitar derechos o aplicar sanciones. Y la expulsión del cuerpo es una sanción. Y el ex senador Cuidar no tuvo la posibilidad de ejercer este derecho de defensa, de dar su versión de los hechos, de aportar argumentos jurídicos que lo sostuviesen y de ofrecer cierta prueba que demostrase esos actos de defensa. Claro. Eso no lo tuvo. Ahí sí tiene mayores posibilidades el ex senador Cuidar de lograr en la justicia que se invalide la sesión que lo expulsó. Ahí tiene más posibilidades. Claro. Con el otro tema no tiene ninguna posibilidad. Si vos fueses su abogado, le dirías, no encares por acá, déjalo de lado, vamos por este otro argumento que, si se quiere, es más sólido o es más sostenible. Y sí, el argumento de la nulidad de la nulidad de la sesión por duplicidad de cargo me parece que es totalmente improcedente. El argumento de la falta de garantía del derecho de defensa es mucho más concreto. Bien. Andrés, te agradecemos mucho por tu tiempo. Un abrazo grande. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, clarito. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad,
Recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos, una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. Bienvenido a Mileilandia. Desde que el gobierno liberal de Milei se instaló, 2.400 empresas cerraron, echando a sus trabajadores, a sus empleados, cesanteando la actividad. Es decir, que esa mentira de la reactivación que da el mercado, una vez más, demuestra ser una falacia de la campaña electoral que engatusó a parte de la población argentina. Ahora bien, este gobierno, que no solamente es deshumanizador, sino también desprolijamente uno de los gobiernos más endeudadores, nos está llevando a una deuda externa de 10.000 millones de promedio mensual sin ninguna clase de explicación y sin que ningún legislador de la oposición le pregunte por qué se endeuda la Argentina en más de 10.000 millones de dólares mensuales. Nos ha llevado a casi 120.000 millones nuevos de deuda durante un año del cachivacherismo ilustrado. Por lo tanto, esto que está pasando en Mileilandia tiene que ver con la prensa canalla que acompaña y difunde las grandes virtudes y aciertos imaginarios, supuestos y embusteros de la política liberal, y por el otro lado, la carencia de preocupación en una sociedad que dice hay que esperar, hay que darle tiempo, sin tener ni siquiera memoria de lo que la historia nos ha contado con aquellos que pidieron tiempo. Alzogaray, Martínez de Oz, por nombrar simplemente algunos, Caballo. Domingo Felipe Caballo fue el instigador de ideas de ganemos un tiempo importante, y entonces hizo estallar todo por los aires con diversos gobiernos, incluso democráticos. Ahora, todos aplicaron la línea liberal que se aplicó durante el gobierno de la última dictadura militar. Todos se colgaron del proyecto liberal y todos endeudaron a la Argentina y la dejaron comprometida para los tiempos. Y después, cuando esto pasa, vuelven los gobiernos populares para tratar de enmendar los yerros, errores o de mala fe que producen los funcionarios. El mismo Milei había denunciado a quien puso de ministro de Economía en su campaña electoral que era un endeudador serial de Macri y que había dejado a la Argentina mirando para otro lado cuando la endeudó en 17.000 millones de dólares. Y entonces, como él luchaba contra la casta, metió a este impresentable endeudador de ministro de Economía y ahora habla bondades diciendo que es el rey de las finanzas. Miren, no se puede mentir con tanta caradurez y que los votantes crean que todo va fenómeno, porque entonces tenemos que sospechar de la capacidad y talento que tiene la sociedad argentina y no queremos juzgar al pueblo porque es uno de los más graves errores que habitualmente comete la izquierda cuando le echa la culpa al pueblo que dice que vota mal. Nosotros no podemos caer en eso porque no es cierto. Nosotros pensamos siempre que el pueblo no se equivoca más allá de los errores que obviamente pueda tener porque son inducidos al engaño. Pero el pueblo vota por lo que cree en ese tiempo y en ese momento. Elige lo que se le presenta y lo que la prensa canalla, y ahí sí, convence al vulgo, al pueblo,
contándole películas inexistentes y virtudes que no existen, que se transforman después en canallescos momentos de sufrimiento popular. Todo esto que nos pasa habitualmente a los argentinos y que se repite, porque si es cierto que el ser humano es el único animal que se lleva 2 veces la misma piedra por delante, nosotros somos los reyes, nos llevamos la piedra, la pared y todo lo que se interponga varias veces, porque ya lo hemos visto. Lo vimos con Rojas y Aramburu, lo vimos con Martínez de Oz y la dictadura en el momento de los distintos turnos, lo vimos cuando Domingo Felipe Cavallo fue el que convenció a los triunfos populares y se instaló para crear desastres en tiempo de Menem, en tiempo de Fernando de la Ruina. Es decir, lo vimos y lo vivimos, los que somos contemporáneos y peinamos cana y estamos más cerca de irnos que de quedarnos. Todo esto ya lo conocemos, ya lo hemos visto, por más que lo disfracen de nombres rimbombantes y modernos, como imagina los jóvenes que votaron, de, mirá, este es distinto, porque es un libertario que propone el anarcocapitalismo. Un payaso mentiroso que engañó a los votantes y al pueblo argentino, y que cuando se mira al espejo, y esto es lo grave, se convence de sus propias mentiras, por lo cual ya es un tema clínico, ya no pasa por un tema político. Estamos frente a un tiempo y un momento que avasalla el espíritu nacional, que destruye el movimiento popular, porque ese movimiento está atomizado, está como dormido, anestesiado, porque todavía hay gente de buena fe que cree que hay que darle tiempo a este cachivache para ver si hace algo a favor de la sociedad, sin darse cuenta que ya sacrificó a los estudiantes universitarios del Estado, que ya sacrificó a los jubilados y que va a seguir así porque es la manera de sentir, de pensar y a donde él se reporta. El que cree que el eje mundial es Washington, Londres e Israel y que no atiende ninguna otra cosa que no esté por allí, que fue a llorar al muro de los lamentos, pero que no llora por el lamento en los muros de los comedores populares argentinos. Este personaje insólito que se sentó en el sillón de Rivadavia por voluntad mayoritaria de la Argentina, no lo vamos a sacar con la queja solamente. Va solamente a salir con la organización de abajo hacia arriba, sea electoral o sea de otra forma. Pero si el pueblo no se ordena, no se organiza de abajo hacia arriba, no esperen que alguno de arriba le diga lo que hay que hacer, porque eso no existe, porque si existiera no tendríamos a este personaje sentado donde está. La Argentina es en el mundo codiciada y mirada por sus riquezas. Vivimos un tiempo bisagra entre lo que podemos ser y lo que somos. Y si no decidimos lo que podemos ser y nos quedamos con lo que somos, la bandera de remate va a llegar en cualquier momento. Eso sí, probablemente cantando o el himno inglés o el norteamericano, pero en todo caso nunca va a ser la canción patria, porque la bandera de remate tiene afuera quienes sostienen proyectos de los entreguistas, que dicen, bueno, este vino gratis a jugar con nosotros, bienvenido sea. Estamos al borde del colapso total, con un país endeudado, sin salida, donde le cortaron la coparticipación a las provincias, frenaron la obra pública, echaron más de 80.000 empleados y la verdad no han resuelto un solo problema del pueblo sufriente. Van a llegar las fiestas y aquellos que lo votaron, cuando se junten en la mesa familiar, van a tener más de un disgusto cuando discutan entre los miembros de la familia, cuando le diga alguien a la tía, vos me dijiste que había que votarlo, o cuando el padre le diga al hijo, te dije, no votes a este, o al revés, cuando el hijo observó que la familia estaba aturdida e iba a votar al cachivache. Bueno, no tienen por qué dividirse la familia, tienen que unirse para buscar la fuerza familiar, porque la unión de las familias hace al barrio, los barrios hacen al municipio, los municipios a la provincia a la nación. Es decir, se va de menor a mayor. La cédula constitutiva es la familia y a partir de allí eso es la unidad básica que el general Perón llamó
y que nosotros creímos que era el local partidario que se abría, pero él hizo referencia en la comunidad organizada que la unidad básica para el peronismo es el hombre, la mujer y su descendencia, es la acumulación de las familias que forman el barrio, los barrios que forman el municipio, los municipios que forman las provincias que forman la nación argentina. Por eso, tenemos dos opciones: o nos quedamos conformes y a esperar que vaya a saber qué cosa pueda cambiar este tiempo de Mileilandia, o hacemos un país en serio, justo, libre y soberano. El pueblo debe decidir, debe decidir. Un año de Luz Belito. Pasó un año de la asunción de un gobierno compuesto casi exclusivamente por hijos de puta, enfermitos lobotomizados, sectarios del caos y chorros de guante blanco, que ampliaron su coalición parlamentaria a base de sobornos para sostener sus medidas ilegales e inmorales contra la gente sencilla. Pasó un año de un gobierno que le robó a los pobres, que ya eran bastante pobres, para darle a los ricos, que ya eran bastante ricos. Por eso es un gobierno ovacionado en el campo de polo, en la sociedad rural y todas las madrigueras de viejas y nuevas oligarquías. Diga el presidente la boludez que diga. Pasó un año de un gobierno que sin descaro le sacó los remedios a los jubilados, le sacó los alimentos a los niños, le sacó el apoyo a los discapacitados, le sacó el presupuesto a los estudiantes, le sacó el apoyo a las mujeres golpeadas, le sacó las obras a los barrios populares, en fin, le sacó a los de abajo. Pasó un año de un gobierno que aumentó el sueldo de funcionarios, senadores, diputados, pactó con gobernadores de todos los palos, pactó con todos los sindicalistas dispuestos a entregarse, pactó con los jueces corruptos para garantizar la impunidad de los políticos corruptos, aumentó los fondos de la CIE para ablandar opositores y perseguir a los que resisten. Pasó un año de un gobierno que tira cifras de éxito financiero, pero que está haciendo un daño a futuro infinitamente mayor que el que ya provoca en el presente. Pasó un año de un gobierno que muestra el aplauso de los ricos y poderosos del mundo al precio de entregar nuestros recursos naturales estratégicos y nuestra soberanía territorial a los nuevos invasores que son buitres escondidos detrás del mote de inversores. Comparado con los chorros soretes que hay en el peronismo, comisionistas de baja estofa, intendentuelos prostibularios, diputados tarjeteros o dirigentes ventajeros, lo que está sucediendo acá es un dragado permanente del patrimonio común. Que manden toneladas de oro, sí, de oro, de nuestras reservas a Inglaterra, sí, a Inglaterra, es solo la expresión simbólica de lo que están haciendo. Le están robando a nuestros nietos el litio, minerales, tierras raras, agua dulce, petróleo, gas esquisto, granos, alimentos, territorio. Están entregando todo. Así pasó un año de toda esta mierda. El gobierno muestra su buena imagen social. Lo festejan en la Casa Rosada. Que festejen, que se masturben con el brazo armado, que vitoreen los que apoyan esta repugnante versión de plutocracia oscurantista. Aunque tuviera un 99% de aprobación, aunque tuviera éxitos económicos, unos cuantos y yo seguiríamos resistiendo, porque el planteo de fondo de este gobierno es intrínsecamente inmoral e inhumano. Para ir detrás del viento ya están las veletas, para darse vuelta ya están los panqueques. Nosotros estamos para resistir, sembrar, dar testimonio, aunque perdamos 1000 veces, porque el futuro se construye con el testimonio del presente y las raíces del pasado. ¿Seremos nosotros los del contragolpe y la victoria? Tal vez sí, tal vez no, pero alguien será, y los que sean dignos servidores del pueblo, no versiones edulcoradas de la misma lógica oligárquica. Algún día, los pobres de la patria se van a levantar y van a poner las cosas en su lugar. Ahí estará nuestra militancia, en la retaguardia, en el medio o en primera línea, como nos ordene el soberano. Reitero el concepto. Si un 99% de la sociedad estuviera de acuerdo con que la justicia social es una aberración, con el derecho a morirse de hambre, con la venta de órganos, con la privatización de todo lo que es común, con la cultura de la doma, la destrucción del ambiente, la negación del cambio climático, la complicidad con las masacres occidentales, la reivindicación de los genocidas de la dictadura, la fundación de un brazo armado parapolicial. Si el 99% estuviera de acuerdo con gasear a una niña, desaparecer a la gente en situación de calle, reventar a palos a los vendedores ambulantes, si el 99% estuviera de acuerdo con la degradación de todo lo que existe de bueno, bello y verdadero en el país,
Si el 99% estuviera de acuerdo en poner a un abuelo en la encrucijada entre comer y comprar los remedios, bueno, unos cuantos y yo seguiríamos dispuestos a resistir. Podría contarse entre los éxitos del gobierno su eficacia política porque logró casi todos sus objetivos: domar opositores domables, mantener las calles silenciadas, propiciar la autocensura en el periodismo, legitimar sus decretos de necesidad y urgencia en el Congreso, sacar la maldita ley de bases. Pero la eficacia no es una virtud en sí misma. La eficacia del mal desmedido refleja una maldad desmedida. La motosierra de Sawyer era eficaz para masacrar personas desarmadas en Texas. Hay grupos dispuestos a excitar en la población los sentimientos más asquerosos del ser humano: la mezquindad, la avaricia, la cobardía, el desprecio, la tirria contra el pobre. Hay gente en la sociedad muy bien dispuesta a dejarse excitar por ellos. Hay mucho garca en cada esquina y muchos que se van criando en esa escuela de siempre la mía y nunca la de todos. Los argentinos de bien, ganados a la cultura del mal, Milei los expresa, los sacó del closet, sobre todo a los ricachones que ahora se sienten a gusto, reafirmando lo heroico que es ser un patético acumulador avaro e ignorante, sin grandes ideales más que una pileta grande, 3 mansiones, una cuenta abultada y algún auto de lujo. La cultura del mal, la exclusión, la fascinación por la riqueza, el desprecio a lo humano, no viene de acá. Baja de afuera para destruir nuestra identidad humanista, cristiana, solidaria. Es fácil, compatriota, echarle la culpa a los políticos, ¿no? Es fácil hacerse el boludo y despotricar. Es fácil dejarse seducir por mentiras que vos sabés que son mentiras. Dejémoslo arruinar a los pibes, porque bajó el dólar. Dejémoslo arruinar a los viejos, porque bajó la inflación. Dejémoslo destruir a las universidades, porque subió la bolsa. La culpa de lo que está pasando, lo que pasó y lo que pasará también es tuya, ciudadano de bien, por acción, apoyo u omisión. ¿Te deja tranquilo decirme chorro sin conocerme cuando camino sin custodia? Seguí gritando, que nosotros nos vamos a defender como podamos. Seguí proyectando tu vida frustrada y mediocre en los de abajo con tu cara de asco o con cualquiera que los defienda, porque en el fondo eso es lo que te molesta. No te mientas a vos mismo, te molesta que defiendan a los de abajo y no la tuya. Sos un ladrillo más en la construcción de un pueblo de cobardes, una sociedad de idiotas y un país de miseria que le vas a dejar a tus nietos, que van a vivir cagados de hambre o cagados de miedo, pero cagados. Es piantavotos criticar a la sociedad, no me importa. Si no cambia la sociedad, no cambia la política. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba, decía el viejo Hermes. Si a tu cerebrito perforado lo gobiernan las ideas mezquinas, la adulación a los ricos y la puta guita que te toca en el reparto, vos sos Milei. Como diría San León Magno, argentinos, reconoced vuestra dignidad. Nuestra dignidad está en la grandeza de una patria donde no haya un pibe sin comer, ni un abuelo sin remedios, ni una familia sin techo, ni un buitre tirando de los piolines. Eso se llama patriotismo, eso se llama justicia social. Si hay algo peor que el odio es la indiferencia, y el que no recoge, desparrama. Ahora con manos de rabia van, forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed. Tanto insumiso no va a aguantar. No va a... Hoy se cumplen 2 semanas en las que millones de jubilados y jubiladas no tienen los medicamentos gratis que les daba el PAMI. 2 semanas. Este gobierno decidió, a partir del 1 de diciembre, que los jubilados que cobren más de 390.000 pesos, una fortuna, o que tengan una prepaga, o que tengan algún departamento, o que tengan un autito modelo 2015, no les cubrían más los medicamentos. Y van 2 semanas de eso. 2 semanas. Yo disculpen que no utilizo el espacio editorial para hablar del tema que hablan las tapas de todos los diarios. Creo que deberían hablar de esto. Porque la decisión del gobierno impacta por lo menos sobre 2 millones de hombres y mujeres que laburaron toda su vida, que aportaron, que sostuvieron sus casas, sostuvieron sus hogares, aportaron al país y tienen derecho a que por su edad avanzada y si tienen algún tipo de
de necesidad de un tratamiento médico, les den los medicamentos. Medicamentos que son muy caros, medicamentos que tienen precios exorbitantes, medicamentos que tienen los precios libres, medicamentos donde el precio no se mete nadie, el Estado no se mete a ver los precios de los medicamentos. Y podrá parecer una obviedad, pero medicamentos sin los cuales no pueden vivir. Si hay alguien escuchando que tenga algún problema del corazón, de diabetes, de presión, de los huesos, de lo que sea, sabe lo difícil que es estar 2 semanas sin el medicamento. El estrés que eso te genera, la angustia que te genera. El gobierno hizo esto de forma intempestiva, sin aviso, de un día para el otro. Los obligó a los jubilados y jubiladas a hacer un trámite absolutamente complejo, engorroso, injusto, cruel. Muchos de ellos no lo quieren hacer. Hablamos esta semana con una jubilada acá que nos dijo: yo la verdad sigo laburando pues no me alcanza, me queda poco tiempo de vida, no quiero dedicar mi tiempo a hacer trámites. No quiero, nos dijo. Hablamos hace un rato con una pareja de jubilados. Ella cobra 300.000 pesos, nos dijo, gasta 200.000 en medicamentos. Su marido tiene una ACV y diabetes, estaba muy débil para hablar con nosotros. Y también le cortaron hace 2 semanas que no los tiene. Y nos contó, por ejemplo, que viven a oscuras, porque este gobierno además aumentó la luz. Entonces viven a oscuras, comen lo que pueden, van comiendo sobras, y así pasan sus últimos años. 2 semanas van de eso. 2 semanas. Y en estas 2 semanas hay un montón de jubilados que se agolpan en las oficinas del PAMI, porque obviamente es muy complejo el trámite, no lo pueden resolver, y dicen cosas como estas. Voy a hacer si tengo que pagar los remedios, pues yo tengo la mínima. Quieren cobrar los remedios. No los puedo pagar. Son una manga de reventado, ellos roban y a nosotros los viejos no los dan los que los tienen que dar. ¿Cuánto tiene que pagar, señora, ahora? Ya pagué este. 130.000. Sí, señor, sí, señor. A los viejos hay que darle oportunidades para vivir. Lo que quieren es que uno se muera pronto. Los conseguía 100% gratis. Siempre, todo igual. ¿Y ahora? Y ahora no sé. La mínima tengo, por eso trabajo. O sea, ahí se le va una 1/5 parte de la mínima. Y yo alquilo. Mi jubilación y mi pensión y la pensión de mi nene, todo se va en remedio. Y ahora tengo que pagar 30.000 pesos por los remedios. Es una vergüenza lo que le están haciendo al jubilado. Es una vergüenza que uno, un jubilado, pueda pagar esa cantidad, un remedio que le hace falta. Si compramos los remedios no comemos, si comemos no compramos los remedios. ¿Y comer qué? Telefónico temprano, todo lo ocurrido, que se había rociado con nafta y que bueno, que había hasta tragado combustible y bueno, adentro del PAMI, fruto de que ya estaba como cansado. Sucediendo algo muy preocupante, que es un gerontocidio a los adultos, bueno, la palabra te lo dice, a los adultos mayores. Estos son algunos de los testimonios que recogió la producción del Destape. Hubo muchos más. Había una parte también de donde hablaba el hermano de un jubilado en Córdoba que se quiso prender fuego porque ya no puede más de esta situación. Testimonios de todo el país, de jubilados, jubiladas, que se quedaron de un día para el otro sin medicamentos. En el medio les aumentaron la luz, les aumentaron el gas, les aumentó el transporte, les aumentó la comida. Lo que no les aumentó fue la jubilación. De hecho, se les bajó la jubilación. El Congreso había votado un mínimo, magro, chiquito, aumento jubilatorio, y el presidente se los vetó. Así que ni siquiera eso. Y tienen una jubilación de 260 lucas con un bono congelado de 70.000 pesos que vale la mitad. ¿Sí? Ayer conocimos la inflación acumulada desde el inicio del año es 112%. Por ende, el bono, si te daban 70 lucas al principio de año y si te dan 70 lucas hoy, vale la mitad. Eso es lo que les dan. En el medio, esta semana Milei les agradeció por el sacrificio a los hombres y mujeres comunes, dijo.
Dijo que va a seguir con la motosierra. Bueno, el recorte a los jubilados representa el 25% de la motosierra que aplicó Milei. Es el rubro que más representa. 25% de todo lo que cortó Milei lo pusieron los jubilados y jubiladas. Jubilados y jubiladas que caen uno atrás de otro en la pobreza. Les decía esta semana un estudio del Instituto Gino Germani mostró que comparando el primer semestre de 2023 con el primer semestre de 2024 hay casi 600.000 nuevos jubilados pobres. Y esto es hasta el primer semestre. Imagínense ahora con los medicamentos. En realidad sin los medicamentos. Medicamentos que aumentaron el doble, el triple que la inflación. Los principales medicamentos que toman los jubilados y jubiladas aumentaron 200, 250, 300%. No aumentó eso la jubilación. Y el promedio de la inflación fue del 112%. Bueno, ese es para mí el tema principal. Podré estar equivocado, tal vez. Yo me pregunto todo el tiempo si los temas que uno decide priorizar y elegir y poner el foco, como es este espacio editorial, es el tema realmente importante. Me lo pregunto y reflexiono y miro y estoy informado y leo y a veces digo, che, por ahí me estoy pifiando si todo el sistema de medios va por otro lado y yo insisto en que hace 2 semanas que millones de jubilados no tienen medicamentos. Hasta ahora creo que merece tener prioridad. Así que hoy van 2 semanas de jubilados y jubiladas sin medicamentos. Esperemos que a partir de mañana, a partir del lunes, cambien las prioridades del sistema de medios, cambien las prioridades de la dirigencia política y traten de darles una mano, porque si no se van a morir. Cuando vos te quedás sin medicamentos a una edad avanzada, tenés riesgo de muerte. Y no es justo. Así que, bueno, 2 semanas sin medicamentos, Hoy es el Día Mundial de la Salud, decretado por la ONU. Salud para todos, el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Aquello que ese maravilloso hombre que se nos fue hace poco, Miguel Ángel Fernández Pastor, quería desde el punto de vista económico, universal, para todos, una protección para todos. Es que no hay manera de pensar el mundo de otra forma. Sí, lo piensan los que lo hacen así para unos pocos, y ya no se puede más. Hasta por ellos convendría que repartan un poco el juego. ¿Cómo está la Argentina en el Día Mundial de la Salud para Todos? Me olvidaba de la camarita. ¿Cómo está? Está muy mal. Si tomamos lo que es la seguridad privada, el seguro privado, lo que llamamos prepagas, están carísimas. Posiblemente en la relación que se da con los costos de los insumos. Bueno, eso tiene todo que ver justamente con el capitalismo salvaje. Desreguló Milei, permitió un aumento del 250% y más de las prepagas. Hay que salir de la prepaga, hay que ir, como si fuera un enorme embudo, hacia la salud pública, en la cual no reconocen a los enfermeros como profesionales, en la cual le pagan 4 centavos a los médicos, se los llevan por delante, termina alguno de ellos suicidándose, no pueden más. Axel, el médico que se suicidó, es un ejemplo del dolor que tenemos y lo estamos contando en el Día Mundial de la Salud para Todos. ¿Para qué? La ONU habla de salud para todos, si luego los gobiernos hacen el desastre que el neoliberalismo trae aquí. ¿Y quiénes sostienen al neoliberalismo? ¿Quiénes son los que deciden cuál es el modelo elegido? Desregular, por ejemplo, a las prepagas. Bueno, son los medios de comunicación que generan la cultura para que ganen unos y pierdan los otros siempre, y de esa manera asegurarse sus negocios. Por eso esto de Parrilli y Cuéllar, por eso para sacar a un ladrón confeso, lo encuentran con un dinero que no puede explicar saliendo del país por 6ª vez en muy poco tiempo, después de un acuerdo monstruosamente
contrario a los intereses del pueblo, como Cuéllar con el RIGI. Y después de eso, bueno, consiguen que el neoliberalismo sea el que esté reinando. Neoliberalismo para desregular a las prepagas. Neoliberalismo para que la salud esté atacada de todas las maneras. Neoliberalismo para quitarle remedios a la gente. Neoliberalismo para que cada día sea más difícil mantenerse en pie, mantenerse en vivo. Hasta sin dolor es difícil mantenerse hoy día, porque si tenés dolor, no tenés a veces cómo comprar los calmantes. Esto tan simple que le pasa a cualquier ser humano. Estamos hablando del Día Mundial de la Salud para Todos. ¿Qué salud para todos en la Argentina? ¿Qué salud para todos en los Estados Unidos? Donde un tipo estaba entrando a un hotel donde lo esperaban todos los capangas de la salud en Estados Unidos, Brian Thompson se llama, y desde atrás alguien le pega los balazos vengativos de alguien que no puede más frente a este dominio del capitalismo que te mata, y entonces va y mata a uno, diciéndose por lo menos esto. Les estoy hablando con las palabras que él utilizó, con los argumentos que él dio. ¿Por qué mataba a Brian Thompson de la United Healthcare, una cosa por el estilo? De la prepaga más importante de la salud en los Estados Unidos. Entonces vamos otra vez al neoliberalismo. Y como siempre tenemos en cuenta al doctor Favaloro como alguien que en vez de matar como Mangione, muere a las propias manos de Favaloro porque no puede más frente a este neoliberalismo, neofascismo, como decía él. Usa esas palabras. Bueno, ya estaba entre nosotros. Neoliberalismo y neofascismo que nos dominan en este tiempo. Neoliberalismo y neofascismo que está en el gobierno, puesto por la jugada, la jugarreta permanente que ayer exhibía Cristina Kirchner cuando mostraba la tapa de Clarín y exhibía cómo fue posible que eyectaran del gobierno a los que lo piensan para todos, aunque a veces les salga mal, para poner a los que lo piensan para unos pocos, y siempre les sale bien. Porque vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener, el poder y el placer es lo que predomina. De esta época que se llama neoliberalismo. Hace rato que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo. Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito. En este neofeudalismo los de abajo no cuentan, porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. Yo confieso que vivo bastante desilusionado de la sociedad de mi tiempo. Vivo muy, muy desilusionado porque las cosas son al revés. Estamos, Mario, en contacto con Julio César Unien, que es presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el rato. Bueno, si te parece, podemos empezar por un balance al menos de este año. ¿Qué evaluás? ¿Cómo quedamos? Y estamos medio complicados, pero bueno, yo creo que va quedando mucho más claro lo que es este gobierno que está entregando toda nuestra soberanía, que está afectando todos los derechos del conjunto del pueblo argentino. Bueno, va quedando más claro, ¿no?, cuál es la política. Así que bueno, también viendo cómo enfrentamos esta nueva situación y organizamos también para resistir esta política que vienen por todos los derechos de los sectores populares. Como parte de esas acciones, Julio, FIPCA suele hacer una marcha anual al Lago Escondido, en donde es un enclave británico, como lo definís, y en momentos como estos, contanos, ¿se reedita la marcha? ¿Cómo qué están pensando y cuáles son las consignas en este caso, no? Sí, bueno, nosotros venimos evaluando la situación, que es una situación bastante
adversas en función de que tanto el gobierno de Río Negro, de la provincia, la justicia también provincial, además a nivel nacional, el gobierno nacional, que viene entregando, como te decía, todos los recursos y nuestra soberanía, con una política muy violenta en lo verbal. Así que bueno, a pesar de eso decidimos, hablando con otras agrupaciones, realizar esta marcha a Lago Escondido, que la realizaremos ahora el 16 de febrero. La realizamos ahora, sí, la primera quincena de febrero del 2025, ahí precisamente, ¿no?, en la provincia de Río Negro, en el Bolsón, marchando nuevamente, porque se ha transformado en un símbolo, ¿no?, de lo que es la presencia de ese enclave británico. Así que a partir de esta nueva marcha vamos a ir demostrando la voluntad de mucha militancia de defender nuestra soberanía. Somos conscientes a lo que nos enfrentamos, pero como nosotros la realizamos bien organizada, planificada, evitamos todo acto de violencia, pero con mucha decisión de poder ingresar al lago por los caminos públicos, ¿no?, que están planteados en la Constitución y en nuestras leyes. Sí, porque con este sí. No, digo que se revirtió un fallo judicial que Tacuifí, que es el camino en disputa, digamos, finalmente, después de haber considerado tantos años que era un paso común público, definió la justicia que es privado. Sí, no lo terminó de definir, no tampoco lo confirmó, lo confirmó, quedó en una situación de stand-by. Ambiguo. Porque antiguo, porque ese camino fue construido por el ejército. Claro. En la década de 1950, así que está en esa situación, pero como vimos en las últimas marchas, está bloqueado tanto por las patotas de Joel Lewy como por la policía provincial. Así que el camino que queda es el camino muy difícil de transitar, que es el camino de montaña, que también una columna de 70, 80 compañeros y compañeras lo recorrimos, lo vamos a nuevamente realizar para poder acceder al lago. Y además, producto de las agresiones anteriores, hay varios procesados, entre ellos 5 agresores que están totalmente individualizados, que los llevamos a la justicia, así que está en ese proceso, todo el equipo de abogados nuestros está encima, así que como teniendo en cuenta todo esto, vamos a realizar entonces esa marcha, tanto por la montaña como conferencias de prensa en Bariloche, vamos también a estar presentes ahí frente al camino de Tacuifí, también en el Bolsón, bien, planteando esta voluntad. ¿Van a convocar a una conferencia de prensa para contar esto? Sí, el próximo lunes 16 de diciembre, a las 11 horas, en la Federación Gráfica Bonaerense. Bien. Ya vamos a plantear la realización de la marcha, así que vienen muchos dirigentes, entre ellos viene, además de estar presente Héctor Anichetti de la Federación Gráfica, va a estar los diputados nacionales Paco Manrique de Lesmata, Castañeto también, diputado nacional, la diputada Agustina Propato, y muchos otros dirigentes, va a estar Catalano Diate, que ya también confirmó, y el padre Paco, que siempre nos acompaña, Jorge Rachid. Así que, están confirmando otros dirigentes. Yo creo que va a ser un hecho importante, sobre todo en estos momentos, que hay como una cierta abulia, digamos, pero bueno, esto se ha transformado en una épica y vemos que hay mucha decisión de compañeras y compañeros de realizar la marcha, así que y todos somos conscientes, como te digo, de los riesgos, pero bueno, prima esto de la defensa de nuestra soberanía ante todo. Sí, que si no fuera por estas acciones la palabra patriotismo casi ni la usaríamos, lamentablemente. Julio, y más allá de eso, no quiero desaprovechar la oportunidad, Provincia de Buenos Aires, Canal de Magdalena, acciones del gobernador en el sentido justamente de recuperar la soberanía, ¿qué nos puede decir como balance de este último año al respecto? Bueno, en este sentido es una de las prioridades de la provincia de Buenos Aires, y el gobernador lo tiene, como te decía, como un eje, se está
planteando una difusión muy grande a nivel de la provincia y a nivel nacional por las implicancias y las consecuencias que trae no realizarlo, porque este gobierno está empeñado en no hacerlo, pero la provincia de Buenos Aires sí, así que estamos nosotros integrando la comisión de asesoramiento de la provincia de Buenos Aires, con muchos otros dirigentes, y bueno, empeñados, presionando al gobierno nacional, porque la provincia de Buenos Aires está planteándole que le autorice la realización y que la lleva adelante la provincia de Buenos Aires. Claro. Tanto lo que es por este lado, por el dragado del Canal de Magdalena, pero por otro lado, también este gobierno había anunciado un llamado a licitación de la vía troncal del Paraná, sí, queriéndola, adjudicándola en una nueva licitación a empresas multinacionales por prácticamente 60 años sin ningún control del Estado, que es una barbaridad, porque como sabemos por ahí evaden alrededor de 20.000 millones de dólares. Entonces también nosotros estamos con nuestros abogados iniciando causas judiciales, porque además no respeta la Constitución, porque tampoco se consultan a las provincias, así que es todo de forma irregular, pero Julio, este gobierno como si nada, ¿no? Que, en algún momento se comentó, no sé si vos podés dar cuenta de con qué veracidad, que también se autorizó a patrullas de las Fuerzas Armadas norteamericanas a transitar el Paraná. Sí, ahí se acordó con ingenieros del ejército norteamericano, que ya se firmó para que también administren y controlen todo el Paraná. También vinieron algunos efectivos que han estado estudiando el terreno, así que bueno, esto marca lo que es el nivel de entrega de esta situación. Lo que sí quiero plantear, que nosotros tenemos muy claro como fundación, que ¿quién defiende hoy nuestra soberanía territorial? Porque todo el sistema de defensa, incluso las Fuerzas Armadas, dependen del poder político. El poder político la repliega, lleva una política de acordar con Gran Bretaña todo el tema del Atlántico Sur, de Malvinas, se entrega a las empresas de fabricaciones militares, etcétera. Entonces es nuevamente, como se demostró en gran parte de nuestra historia, que los sectores del campo popular tienen que asumir también la defensa de nuestra soberanía territorial, porque nosotros somos conscientes, hablando con muchos dirigentes, que más allá de que cada sector debe defender sus intereses, sus derechos, como que la generación de empleo, el problema de la salud, el problema de los jubilados, el problema de los estudiantes con las universidades, pero también nos tenemos que hacer cargo de la defensa de nuestro territorio, porque si nos quedamos sin territorio nos quedamos también sin nación. Entonces nosotros, como expresión de ese campo nacional y popular, con sobre todo jóvenes de distintas agrupaciones, bueno, asumimos ese desafío también de estar presentes en nuestro territorio plantando la defensa de nuestra soberanía. ¿Cómo percibís, si es que tenés cierta llegada a ciertos hombres de las fuerzas, no importa cuáles, esto que vos estás planteando, ¿no? Porque imagino que en algún sector hay un rasgo de nacionalismo, dejaron la vida en las Malvinas, se los quiere involucrar nuevamente en el patrullaje interno por el narcotráfico, muchos lo escuchaban Milani el otro día, decía, es una locura, que la única bomba que no resiste un general argentino son 9 palos verdes, por ejemplo, decían. ¿Cómo ves esto que nos tiró de la alfombra a todos como sociedad, ¿no? ¿Qué percibís de los hombres de las fuerzas y las mujeres? Bueno, lo que hace específicamente a ellos, también esta política los está agrediendo. Por un lado tenés el problema de los sueldos, toda la política que llegó el gobierno anterior. Hay malestar, ¿no? En el ejército por eso, sí, con el tema de los sueldos. Sí. El reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que se había legislado una ley creando un fondo para el reequipamiento, que es el Fondo de Defensa Nacional, también lo desactivaron. También hay un proceso también de liquidarle o sacarle o reducirle todo lo que es el manejo de la obra social de los cuadros militares, o sea que hay un gran malestar desde este punto de vista reivindicativo, pero también nosotros que tenemos algunas relaciones, el tema de Malvinas también les afecta. ¿Viste? Desde ese comunicado que salió, creo que de Cancillería, en vez de nombrar Malvinas, hablan de Falkland. Sí. Bueno, todo eso también repercute. Ahora ellos también
como te decía, están siendo agredidos, hay bastante depuración interna. Lo que pasa es que, bueno, ellos se manifiestan, ya ahí nomás los pasan al retiro. Claro. Lo que sí, que queda claro que ellos, en el marco de la ley, no van a sacar los pies del plato. En ese sentido... Porque fueron los únicos que pagaron la otra vez. Claro, a partir también de los juicios, pero cuando los quieren involucrar nuevamente en asuntos internos o en la represión, ellos se escudan en la ley. O sea que para poder obligarlos a eso tienen que modificar la ley, y ellos son conscientes que no quieren hacer tareas de policía. Así que en ese sentido, bueno, yo creo que eso es positivo, pero bueno, la situación también a ellos se está afectando y hay mucho descontento. Julio, recordanos entonces la conferencia, ¿a qué hora? El día lunes próximo. El lunes próximo a las 11 horas en la Federación Gráfica Bonaerense vamos a hacer el lanzamiento de la próxima marcha al Lago Escondido. Gracias, Julio, como siempre, por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Nosotros necesitamos, con mucha urgencia, hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos. Porque no solo perdona al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos, y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada, para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje